En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de la resistencia de las malezas a los herbicidas. Y para tal fin hemos convocado a un especialista, el ingeniero agrónomo Víctor Juan, docente e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida para preguntarte, Víctor, ¿cómo ha evolucionado la resistencia de las malezas a los herbicidas? En principio, la resistencia realmente es un fenómeno evolutivo en sí. O sea, uno tiene que entender que todas las poblaciones de malezas o de cualquier especie que sea, tiene dentro de sus componentes algunos individuos que son capaces de evitar o de ser resistentes a determinados productos. En definitiva, nosotros lo que hacemos, la presión de selección, es seleccionamos a favor de la aparición o del desarrollo de esos individuos. Se cambia la frecuencia, porque en realidad esos individuos que son resistentes en una población normal, no sometida a presión de selección por manejo, están en el orden de las millonésimas. O sea, es decir, que hay un individuo en un millón, en 1.000 millones o en un billón, ¿sí?, que solamente están presentes. Pero a medida que nosotros una práctica la repetimos continuamente, por ejemplo, el control de malezas con un determinado producto, con un determinado mecanismo de acción, lo que estamos haciendo es cambiando la frecuencia de ese rasgo dentro de la población hasta que los individuos esos se hacen predominantes. O sea, esos individuos que tienen ese carácter distintivo que hace que puedan resistir a un herbicida, ¿sí?, empiezan a predominar en la población. Y por lo tanto decimos, o ahí nos damos cuenta, que estamos frente a un biotipo que hemos generado o que se ha desarrollado un biotipo con resistencia. ¿Y cuál es la situación en cuanto a la resistencia de las malezas en Argentina? En nuestro país hoy hay 21 especies resistentes que conforman 39 biotipos distintos, ¿sí? Esos 39 biotipos distintos son resistentes a 4 de los mecanismos de acción, de los 20 mecanismos de acción de herbicidas que hay conocidos en el momento, ¿sí? 4 de ellos tienen resistencia, o sea, ya tenemos individuos resistentes. Y hay 13 casos de resistencias múltiples, o sea, resistencia de un mismo biotipo a más de un mecanismo de acción, a 2 o a 3 mecanismos de acción. O sea que estamos en una situación que viene en avance. Eh, si nos comparamos con algunos países, uno puede decir en Estados Unidos hay 150 especies, no tenemos 20, 21, 22, 23, pero, pero lo que pasa es que, bueno, tenemos que tratar de no llegar a situaciones graves porque se nos acaban las herramientas de trabajo para manejar maleza. Evolución natural de las especies, uso repetitivo de los herbicidas y qué otros factores han influido en esta resistencia a los insumos. Hay varios factores en realidad. Hay factores que dependen de la planta. O sea, hay especies que por su ciclo de vida, por su capacidad reproductiva, por ejemplo, dejan más descendencia. Entonces, digo, una planta que produce 200, 300 mil semillas por planta, ¿sí?, tiene mucha más probabilidad de generar un individuo resistente que una planta que produce 3.000, 2.000 o 20 semillas por planta. O sea, la mayor cantidad de descendencia que deja una determinada especie, eso favorece la resistencia. O sea, la capacidad reproductiva de la especie es un factor intrínseco a la especie, a la planta. Después tenemos factores del herbicida. Bueno, en los factores del herbicida hay mecanismos de acción, hay algunos mecanismos de acción que se sabe que tienen mayor probabilidad de generar resistencia que otros. Por ejemplo, todo lo que sean sulfonilureas y midazoquinonas, que son grupos de inhibidores de la ALS, el aceto-lactato sintetasa, que es un sitio activo de los herbicidas, la probabilidad de generar resistencia es de un individuo en un millón. Quiere decir que en una población de un millón de individuos tengo la probabilidad de encontrar un individuo que tenga resistencia. Mientras que si yo voy a otro extremo, en glifosato, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un individuo resistente al glifosato en una población de malezas es 1 en 1.000 millones. Es decir, que es mucho menos probable, ¿sí?, que se generara resistencia al glifosato que a un inhibidor de la ALS, porque la probabilidad de encontrar individuos distintos es mayor. Y después dependen los factores, o sea, además de esos factores, los factores del manejo, que es donde nosotros tenemos que trabajar. Víctor, ¿y qué se debe considerar en cuanto al manejo? O sea, nosotros no podemos cambiar la biología de las plantas, o sea, para que produzcan más o menos semillas,
no podemos cambiar la probabilidad de que un mecanismo de acción genere más resistencia que otro, pero sí lo que podemos actuar es la acción de manejo. Si el uso repetitivo, el uso periódico, el uso indiscriminado de productos con un mismo mecanismo de acción, o, lo que es mucho más grave, de un mismo producto durante mucho tiempo, lo que hace es generar una fuerte presión de selección sobre esos individuos que están en el orden de las millonésimas. ¿Qué es lo que pasó con glifosato desde el 96 que se aprobó la soja RR hasta 2010 que empezaron a aparecer los problemas más graves de resistencia al glifosato? O sea, tanto el uso del glifosato en los barbechos como dentro de los cultivos transgénicos, etcétera, etcétera, lo que ocasionó fue que muchas de las especies que tenemos hoy en día como resistentes en nuestro país, más del 50% son resistentes al glifosato. ¿Eso qué es? Eso es un error de manejo. Haciendo foco en esta problemática, ¿en qué líneas de investigación y trabajos están en la Facultad de Agronomía de la UNICEN? Nosotros trabajamos en varias especies. El caballito de batalla o la especie pionera con la cual arrancamos trabajando la línea de resistencia es con el nabo resistente, que en el sudeste es una maleza muy problemática porque tiene resistencia a 3 mecanismos de acción. Es resistente a inhibidores de la ALS, donde hay 5 familias de herbicidas involucradas, ¿sí? O sea, hay 5 familias de herbicidas que tienen mecanismos de acción ALS, o sea que no es controlada por los productos de ninguna de esas 5 familias de herbicidas, ¿sí? Es resistente a glifosato y es resistente a herbicidas hormonales tipo 2,4-D. Es decir que esa es la línea más fuerte que tenemos nosotros. Estamos en este momento, bueno, una vez que detectamos la problemática y que la problemática se va generalizando, lo que estamos tratando es de buscar alternativas de manejo a través de productos con otros mecanismos de acción, a través de técnicas de uso de productos residuales emergentes que tienen mecanismos de acción distintos. Y bueno, esa es una línea. Víctor, ¿y tienen trabajos en otras especies? Los trabajos que estamos haciendo con la aparición en la zona de Echinocloa resistente. Echinocloa es una gramínea que en realidad ya hay reportes de resistencia en nuestro país a glifosato y a algunos herbicidas, graminicidas específicos en el norte de la provincia de Buenos Aires, o en Santa Fe, en la zona núcleo básicamente, ¿sí? Pero no había experiencia o no había casos reportados en el sudeste. Bueno, nosotros estamos trabajando porque ya hemos visto algunos problemas de control y estamos trabajando para corroborar esa resistencia. Y otra que se viene es que también arrancamos con algunos estudios, es el colorado, el yuyo colorado. El yuyo colorado es una maleza común de la zona, en la cual nosotros en esta zona todavía no teníamos reporte de resistencia, o por lo menos confirmaciones de resistencia. Sí había sospechas, por supuesto, yuyo colorado para el norte de la provincia de Buenos Aires la resistencia no es ninguna novedad porque está desparramado por todos lados, pero para el sudeste y sudoeste es una maleza que el evento de resistencia es algo nuevo, o sea, el desarrollo de resistencia es algo novedoso. Entonces, bueno, primero estudiamos el fenómeno y después estudiamos las alternativas de manejo que tenemos para ese problema. ¿Cuál es el punto de partida de estas investigaciones, es decir, el disparador de cada trabajo? Primero, muchas son consultas de productores, consultas de técnicos que están en el campo o evaluaciones nuestras de nuestros ensayos, que vemos que hay determinadas especies que antes no se escapaban y ahora se empiezan a escapar a unos técnicos. O sea, hay sobrevivientes cuando se hace un tratamiento bien realizado, ¿no? Que sabemos que no hay falla de aplicación, sino que por algo esa planta no fue controlada, pero no podemos determinar. A partir de eso hacemos recolección de semillas de esos individuos que toleran o que resisten, que han resistido, que han sobrevivido dentro de los lotes. Y entonces, bueno, empezamos con la etapa de screening los screening de laboratorio en el vernáculo, en el cual, por supuesto, macetas, sembramos esas semillas, reproducimos las plantas y hacemos aplicaciones controladas de diferentes dosis del producto que está sospechado de resistencia. Y bueno, y vemos la sobrevivencia, la supervivencia de las plantas. En función de eso, ya armamos un ensayo un poco más grande, con mayor cantidad de dosis. Normalmente se trabaja con lo que se llama
curvas de dosis-respuesta, o sea, uno empieza desde dosis muy bajas del producto, o sea, subdosis, hasta dosis 3, 4, 5, 8, 10 veces la dosis que se utiliza en el campo, para ver a ver cuál es el nivel de resistencia, y bueno, y así empieza todo el trabajo. Una vez que eso fue confirmado, se hacen los reportes correspondientes, normalmente a SENASA, normalmente a la REM de APRESID, a la red de malezas resistentes de APRESID, ya se hacen los reportes que correspondan, o publicaciones en congresos, en revistas, lo que corresponda como para visibilizar el problema. Y a partir de ahí nosotros empezamos la segunda etapa, que es la etapa de, bueno, manejo. O sea, ¿qué hacemos ahora con esta problemática? O sea, ¿cómo podemos brindarle o buscar alternativas al manejo que está haciendo para cambiar un poco la forma de trabajar que evidentemente ha dejado de funcionar? Eso es un poco el trabajo nuestro. Víctor, nuestro agradecimiento a vos por tu tiempo y el reconocimiento a la comunidad de ciencia y técnica de la Facultad de Agronomía por el trabajo que vienen realizando. De esta manera compartíamos toda la información relacionada a la evolución que se ha dado en las distintas especies en cuanto a la resistencia a los herbicidas, y por supuesto que lo compartimos con ustedes aquí en Saber Rural.